Vamos hoy a dedicar los minutos de los que disponemos aquí en Salud Online a abordar un tema que no es nuevo en absoluto, pero que a pesar de ello genera algunas dudas, genera, por qué no decirlo, ciertas controversias. Y hoy vamos a intentar, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir, con la colaboración de la doctora María Jesús Núñez. La doctora María Jesús Núñez es especialista en medicina, educación física y deportes. Doctora Núñez, María Jesús, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, Carles. ¿Qué hay? Encantado, encantado de volver a contar contigo. Bueno, claro, el tema central que vamos a desarrollar, yo me atrevo a decir incluso, María Jesús, que a diseccionar, es el tema de las pruebas de esfuerzo. Wow. Además, hay que decir que María Jesús Núñez, la doctora Núñez, es una especialista consumada, ¿verdad?, en este tema, porque así un poco para abrir boca, que se dice, ¿cuántas pruebas de esfuerzo habrás hecho en tu trayectoria profesional? A ver, yo sé que en Helsinki, en lo que es el centro médico de Reebok Sports Club, pues habré hecho más de 12.000. Más de 12.000. Sí, es así. Sí, sí, O es sea, sí, sí, hace 2 años claro, estuvimos haciendo pues el contaje y haciendo también pues para unos artículos, etcétera, sí, y después tuvimos pandemia y ya claro. estamos de nuevo haciendo. Entonces, por eso digo que algo más de 12.000. No puedo saber exactamente si ya son 13 o no, pero algo más de 12.000, sí. Claro, y yo supongo que después de 12.000 pruebas de esfuerzo de todos los colores, Sí. con todos los resultados posibles, esto, a nivel profesional, hablo, María Jesús, ¿esto llega a convertirse de alguna forma en una rutina diaria? Nunca es una rutina porque cada paciente es diferente. Ujú, Cada paciente se la historia antes de meterse en este fregado, lo sí, que es en sí la prueba de esfuerzo, en este esfuerzo que tienen que hacer. Y entonces cada uno tiene su historia, eso lo comprendemos perfectamente. claro. Pues están medicados, otros no, unos tienen unas expectativas, otros tienen unas patologías Ujú, importantes, sí. otros quieren hacer una marca deportiva. Los objetivos son diferentes, las exploraciones y las valoraciones también van a ser diferentes en Ujú. la prueba de esfuerzo. Claro, no, Por otro evidentemente. lado, Sí, no, sí, perdón, iba a decir, evidentemente, cuando hacía referencia a que puede llegar a convertirse en una rutina, no me refería tanto, como ahora indicaba muy bien María Jesús, a las características personales de cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos, pues, como tú acabas de sí. comentar, nuestros perfiles físicos. Más bien me refería a la tecnología que se utiliza, ¿verdad? Sí, a ver, la tecnología que utilizamos siempre se va a adaptar a las necesidades para la evaluación. Ujú, No es lo mismo tener a un maratoniano que quiere bajar de las 3 horas en su maratón sí, que ver a una persona con un diagnóstico de cáncer de pulmón claro. que lo envía al neumólogo para saber qué capacidad Ujú, y qué consumo de oxígeno tiene y dependiendo de ese valor va a ser su terapia pronóstico, o sea, su ujú. tratamiento y su pronóstico va a ser diferente. Entonces, los protocolos van a ser completamente diferentes. A lo mejor sí que vamos a utilizar el tapiz rodante en los dos casos, Sí, pero con unos protocolos muy claro, especiales para cada uno. claro. Pero no adelantemos acontecimientos. Después de este preámbulo, vamos a ver, doctora Núñez, una primera definición a partir de la cual ahora vamos a desarrollar el tema. Eh, la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo mide de alguna forma la función cardíaca
de la persona que se somete a ella, mientras se hace un esfuerzo más o menos considerable. En general, una prueba de esfuerzo puede prescribirse o se prescribe, pues, por ejemplo, para detectar posibles anomalías a nivel cardiovascular o incluso antes de iniciarse en algún deporte más o menos exigente. Esta definición genérica sería positiva, es correcta. Yo añadiría otra cosa y es que las pruebas de esfuerzo que es cierto que se pueden hacer solamente para hacer una valoración cardiovascular y ver los parámetros vasculares Mm, y cardíacos, pero en el caso de vamos, personal, yo hago las pruebas de esfuerzo también con análisis de gases, es decir, que llevan una máscara en la cara sí. y entonces podemos ver también el consumo máximo de oxígeno. Y eso Mm, es un valor muy interesante para ver pues, la capacidad en relación con los demás, con la sí. población general, en relación con los deportistas profesionales. Eh, por tanto, la prueba de esfuerzo sería un test en el que sometemos al organismo a un esfuerzo progresivo hasta los máximos, teniendo controlados los factores, controlados pues la tensión, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, la ventilación y también el sistema metabólico, porque estoy viendo cómo se está desarrollando en la ventilación el consumo de oxígeno y de CO2. Bien. Entonces podemos decir que existen diferentes tipos de pruebas de esfuerzo, ¿correcto? Sí. Vamos a hablar de algunas de ellas. Las más habituales. La básica sería la que se prescribe a qué perfil de personas. Ay, yo estoy, estoy un poco condicionada por el tipo de personas que veo. Podemos decir que una persona que quiere empezar a hacer deporte, quiere saber si su organismo funciona adecuadamente y no es peligroso para iniciarlo. Entonces, sería una prueba de esfuerzo en la que veríamos el funcionamiento del corazón. eh, Lógicamente la tendríamos que ver también aparato locomotor, pero eso no está dentro de lo que es la prueba de esfuerzo. Y veríamos también si su sistema pulmonar es adecuado. Entonces, pues iniciaríamos la prueba de esfuerzo y viendo hasta los máximos para saber si puede o no puede hacer el deporte. Doctora Núñez, este tipo de prueba que usted acaba, este tipo de prueba que acabamos de definir, también se le conoce con el nombre de ergometría. Esta es una ergoespirometría. Esta sería una ergoespirometría, Espirometría, que sería, exacto. digamos, un nivel un poco superior, ¿verdad? Sí, la ergometría la suelen hacer en cardiología Ujú, para valorar patología, para valorar si hay isquemia miocárdica, si hay sí, arritmias y entonces no suelen llevar análisis de gases, no claro, llevan máscara en la cara, ¿vale? Llevan el control electrocardiográfico y el control tensional. entiendo. Entonces, de esta forma, subimos un nivel más y tenemos más parámetros, ¿verdad? Sí. Para valorar el estado del paciente. Em, ¿Cuándo se utiliza en la prueba de esfuerzo un ecocardiograma? ¿En qué Se- casos? a ver, el ecocardiograma debería estar indicado en todos los casos Ujú, se realiza también una prueba de esfuerzo. sí, Eh, Previo al hacer la prueba de esfuerzo, se ha auscultado, se ha hecho un electrocardiograma en ujú, reposo y después viene el electrocardiograma en esfuerzo. Pero visualizar tanto la dinámica muscular en contracción como las válvulas, eso no lo hemos hecho. Y eso es ujú, lo que nos ofrece, la información que nos ofrece el sí, ecocardiograma. Por tanto, a todo el que hace una prueba de esfuerzo debería realizar también un ecocardiograma. claro, pero eso no siempre se hace. No, no siempre se hace porque cuando el paciente o el deportista está en perfecto estado de salud, Ujú, que ya hemos determinado por analíticas, por historial, por exploración, etcétera, y la prueba de esfuerzo también es muy satisfactoria con una normalidad estupenda en el cardiovascular y unos parámetros altos y excelentes en consumo de oxígeno, pues
habitualmente no desean hacer el ecocardiograma, aunque sería también deseable para ver las adaptaciones que ha sufrido el Ujú. corazón fruto del esfuerzo entre los entrenamientos y competiciones. Sí. Luego hay otro tipo de pruebas de esfuerzo que creo que se llama con lactatos, ¿verdad? Sí, sí. Con lactatos es una prueba que se realiza después de haber definido que todo está bien. Es decir, no vamos a hacer una prueba de lactatos sin saber si el corazón funciona bien, si la tensión funciona bien, si no hay arritmias, etcétera, etcétera. Es decir, que primero tenemos que tener un diagnóstico de salud para después hacer un lactato. Habitualmente, pues por ejemplo, volvemos a los corredores o Sí. a los ciclistas, pero vamos con los corredores. Pues hacen una prueba de esfuerzo al inicio de la temporada, justo después de lo que es el entrenamiento de pretemporada, Ujú. para definir sus ritmos y para ayudar a los entrenamientos. Eh, y confirmar que está todo perfecto. Bien, bueno, pues si tiene, les indicamos que puede hacer un test de lactato, una prueba de lactatos, Sí. para saber a qué ritmo tiene que correr. ¿Vale? Con el lactato lo que determinamos es zona aeróbica y zona pues, máximo estado estable o 4 milimoles, en los que ya empezamos a tener unos niveles de ácido láctico tan altos que no me va a permitir correr durante mucho tiempo, me va a permitir correr poquito. Sí. Entonces, si la distancia a la que yo quiero competir pues es larga, no voy a poder estar a esos niveles, tengo que bajar Ujú. mis niveles de lactato. Eso se puede hacer muy fácilmente con los entrenamientos, fácilmente, se puede entrenar Claro. y se va logrando. Los datos del láctico, bueno, los protocolos son diferentes, los datos también, no se obtienen máximos porque no Ujú. es necesario, pero sí se define muy bien los ritmos a los que se tiene que competir. Pues, por ejemplo, Claro. en triatlón también se puede definir tanto en bicicleta como Ujú. en carrera a qué ritmo tiene que ir compitiendo. O sea que esta prueba nos ayuda a definir la eficiencia en la carrera Sí, y en este caso, por lo que comenta la doctora Núñez, creo que estaría o está más orientada o a deportistas profesionales o a deportistas profesionales o aficionados, pero ya con un nivel de entrenamiento más intenso, ¿no? sí, habitualmente lo hacen los aficionados exigentes, autoexigentes. Ajá. Sí. Bien. Em, ¿Qué requisitos debe reunir? No sé si nos dejamos algún nivel más. Por cierto, en cuanto a las pruebas de esfuerzo, hemos hablado de la prueba básica, digámoslo así, la ergometría, hemos hablado de la ergoespirometría con gases, Sí, hemos hablado de la que incluye, aunque usted dice que debería incluirse en todas, el ecocardiograma, más los sí, gases y la prueba de lactatos. ¿Hay alguna sí. otra más, algún otro nivel más de prueba que podamos comentar? Bueno, nosotros hacemos una prueba que es hacer una prueba, una ergospirometría normal, es decir, llegar hasta los máximos. Y Mm, después contamos también con la presencia del cardiólogo para, en el máximo esfuerzo, hacer un ecocardiograma. sí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es una situación especial, se hace en determinados pacientes que queremos ver si, además de llegar a máximos nivel, Ujú. máximo esfuerzo, cómo está funcionando en ese momento el corazón. Si todas las paredes están funcionando bien o hay alguna que no está respondiendo de forma adecuada. Entiendo. ¿Qué requisitos para cualquiera de estas pruebas, de estos diferentes niveles que hemos comentado, qué requisitos debe reunir una prueba de esfuerzo correctamente realizada para que sea válida en todos los parámetros obtenidos? Depende de si es máxima o no. Si es una prueba máxima, que a mí siempre me gusta ir a máximos, pues porque al final los deportistas y todas las personas quieren saber si hay algún problema, si van a Ujú. más. ¿De Claro. acuerdo? Bueno, los requisitos tienen que, primero tiene que haber, para hacer una prueba de esfuerzo debemos contar con la voluntad del paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si en alguna ocasión hemos tenido pues alguna circunstancia de una valoración de peritaje Ujú. y entonces
necesitamos la voluntad del paciente para dar claro. lo mejor de sí mismo, Claro, la primero. voluntad para llegar al máximo posible. Exacto, exacto. No decir ya me he cansado, ¿de acuerdo? Porque yo puedo Claro. decir me he cansado y yo no tengo ningún baremo para decir no estás cansado. Y esto, ¿Eh? perdón, María Jesús, Sí, y esto durante la prueba de esfuerzo, del nivel que sea, ¿quién decide cuándo hay que parar? ¿Es lo el decidimos, paciente sí, o es el profesional? lo decidimos entre los dos, ¿de acuerdo? A ver, yo tengo parámetros para saber el esfuerzo máximo. Normalmente nos comunicamos por gestos porque le va a estar con una máscara y Claro. le va a ser muy complicado hablar. Y si le es complicado hablar además, la respiración, que es la que yo estoy midiendo, no va a Ujú. ser correcta. Entonces nos comunicamos por gestos, o sea, voy muy bien o Sí. voy regular, ¿de acuerdo? Bueno, Por otra, o voy fatal. sí, o voy mal, pero O voy fatal. ese Claro, gesto de voy mal, yo ya claro. lo tengo integrado en mis pantallas Ujú. metabólicas, ¿vale? De Sí, ventilación. O sea, sí, yo sí. sé que el cociente respiratorio, que es una relación entre el consumo de oxígeno y del CO2, pues va a ser por encima de 1,1. Entonces Ujú. sé que está, digamos, en unos límites en los que va a poder muy poquito, va a depender más de sus entrenamientos anaeróbicos, que si no, no va a poder, ¿de acuerdo? Claro. Entonces voy a tener el esfuerzo máximo, voy a tener frecuencia cardíaca máxima, que no siempre está definido por el 220 menos edad, porque no es así, o sea, cuanto más entrenado, menos frecuencia vamos a tener en Ujú. reposo y probablemente también en máximo esfuerzo, eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Y después el consumo de oxígeno que se ha estabilizado, ¿de Sí. acuerdo? Durante toda la prueba, pues el consumo de oxígeno va ascendiendo, igual que va ascendiendo la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y en un momento ya estabiliza, hace meseta y no Ujú. aumenta. Sí. ¿Bien? Eso es un criterio clarísimo de prueba máxima. Y, por supuesto, el que acabamos de comentar, el RQ, el RER o el cociente respiratorio que sea Sí. mayor de 1,1. Claro. Y con todos estos datos que a nivel profesional el especialista recopila a partir de la prueba de esfuerzo, la persona que se somete a esa prueba, Sí. ¿qué utilidad puede darles a esos Bueno, datos? la utilidad primaria es de salud. Es decir, yo sé que que estoy correcto, estoy bien. Ujú. No tengo arritmias, no hay ningún problema, no se ha observado nada, que no siempre es así. ¿De acuerdo? Sí, Mi tensión arterial ha respondido bien, no tengo respuestas raras ni anormales. Bien, eso. Una vez definido que eso es normal, sí, entonces se obtienen otros datos ventilatorios. Los datos ventilatorios nos sitúan en unos percentiles, vamos a decir, de normalidad en 50, en 75 o por encima de 75. Es decir, estoy en comparación con mi franja de edad de la población general, igual que ellos, estoy sí. mejor o estoy mucho mejor. Ajá. ¿De acuerdo? El consumo de oxígeno es mi capacidad para obtener energía a partir del oxígeno del aire. Y Sí. mi organismo tiene que procesarlo, tiene que transportarlo, tiene que difundirlo, tiene que absorberlo. Entonces, si es alto el consumo de oxígeno, me va a indicar que estoy en un buen estado de salud, porque en esa circunstancia ha Ujú. estado implicado el corazón, el pulmón, el Claro, sistema locomotor y metabólicamente. claro. Pero no solamente eso. Además, me va a poder eh, ofrecer datos para los entrenamientos, umbrales Ujú. aeróbico y Sí, anaeróbico. sí, Entonces, con esos datos que están reflejados tanto en frecuencia cardíaca como en ritmo, pues a sí. 4:30, a 5:30, a 6, a 3:30, lo que sea, se va a poder eh, prescribir la intensidad del ejercicio aeróbico. Claro, y esto va a depender, pregunto, es decir, el análisis, no tan solo ¿Sí? el análisis, sino la Sí, aplicación en la práctica deportiva de esos sí, datos obtenidos en la prueba de sí. esfuerzo que corresponda, ¿es el entrenador quien debe aplicarlos? Claro, yo al entrenador le voy a decir, eh, este deportista, este señor o esta señora, Ujú. eh, aquí, es decir, vamos a decir en laboratorio, Sí, ¿de acuerdo? sí, sí. Pueden hacer y han hecho esto. Por tanto,
lo va a poder reproducir sí, también fuera. ajá, ¿De acuerdo? Eso es muy sí, importante. O sí, sea, se determina qué claro, ritmos con frecuencia cardíaca van a poder, por ejemplo, un continuo extensivo, pues lo va a poder hacer entre 120 y 135 y a 5,30 minutos el kilómetro. claro. Entonces, define claramente Sí. los tipos de entrenamiento. De esto deduzco, María Jesús, que en muchos casos, por una parte, el entrenador de ese Sí, deportista y por la otra, el profesional médico, tienen que sí, tener un contacto bastante directo para ir comentando los posibles cambios que se van sí, produciendo a lo largo de la trayectoria deportiva, ¿no? sí. Claro, esa es una de las razones por las que siempre a mí me gusta que igual que valoramos nuestra salud con unos análisis clínicos una vez al año, o vamos al dentista una vez al año, o van las mujeres habitualmente una vez al año, vamos a la revisión Sí, ginecológica, pues deberíamos hacer una vez al año al ujú, menos, claro, valorar nuestro organismo, que es lo que nosotros utilizamos cuando hacemos claro. deporte. Bien, Eh, pero siempre queda a expensas del entrenador. O sea, yo le digo, bueno, nos vemos en un año a ujú, menos que tu entrenador te diga, vamos a ver cómo estás. claro, Y porque note entonces algún definamos de cambio. nuevo, Claro, exactamente, porque el entrenador exactamente, note algún cambio, alguna exacto, variación en el eso es. rendimiento deportivo. Exacto, tanto por alza o como Sí, por baja. Quiero decir, pues porque hemos rebasado ya todas las expectativas, ujú, como por una bajada de rendimiento en la que tenemos que saber exactamente qué es lo que está claro. pasando. Bueno, y entonces, eso por una parte ha quedado claro, Sí, pero si esa persona, ese deportista aficionado que puede entrenar, que además de su trabajo cotidiano, pues dos, sí, tres veces a la semana se va a correr, va en bicicleta, en fin, hace deporte, pero no tiene entrenador que le sí. marque pues tiempos, ritmos, distancias, etcétera. ¿Qué hace? ¿Cómo interpreta los datos de esa prueba de esfuerzo? ¿Qué puede hacer? Se lo explicamos, se lo explicamos. De todas maneras, este tipo de personas suelen tener un plan de entrenamiento que se lo pone pues o un amigo o alguien conocido o que Ujú, lo cogen de algún libro o de sí, alguna, ¿de acuerdo? sí, sí. Entonces, nosotros digamos que yo se lo suelo explicar muy clarito y si Ujú, no, le digo, si en el momento que recibes el informe, porque lo mando por correo para que ellos lo tengan también, sí. entonces en el momento que lo tiene, si no identifica las cosas que hemos hablado, podemos hablarlo de nuevo otra vez, ¿no? Ajá. Es decir, que Pero se hace un siempre es ese apoyo. seguimiento, se hace un Eso es. seguimiento independientemente de si esa persona eh, es atleta, digamos, aficionado o Sí. profesional o incluso de élite. En cualquier caso, se le ofrece un seguimiento para ir controlando los diferentes parámetros y la evolución de los mismos, ¿no? A ver, desde luego año a año lo vamos a hacer. Si quiere, o sea, si no dispone de entrenador, la ventaja es que en Helsinki tenemos también entrenador y entonces, Sí, pues ya digamos que ajustamos todo claro. el proceso, ¿vale? Para que no quede solo, para que no quede pues sin Ujú. apoyos, Sí, sí, ¿eh? sí, sin Pero duda. siempre vamos a estar ahí de apoyo y explicando y aclarando y por qué bueno, pues yo recuerdo pues muchas anécdotas, por al final son anécdotas, Ujú. que un paciente en concreto decía, yo es que quiero hacer maratón a 5 minutos el kilómetro. Y Sí, yo decía, no puedes, no puedes. claro. Hicimos las cosas, o sea, las valoraciones, después hicimos también un test de láctico, Sí. vimos que no iba a poder correr a 5, Ujú. pero se empeñó. Entonces le dije, yo creo que si vas a hacerlo a 5 te vas a lesionar. Ajá, Y en efecto, se en lesionó efecto. y sí, porque cuando no podemos, Claro. entonces el organismo Claro, nos porque protesta, una cosa es la nos voluntad, protesta. nuestro afán Exacto, de superación, eso es, pero exigirnos más de lo que realmente podemos, y otra es sí, la pura realidad, que es lo que exacto, detecta de alguna forma la prueba eso de es, esfuerzo. Pero María Jesús, este ejemplo me sirve para introducir la siguiente pregunta, porque lamentablemente pues han habido casos de personas, de deportistas sí, aficionados, incluso sí, profesionales, ¿no?, que han llegado a fallecer porque no sí, se le ha detectado determinada anomalía a nivel sí, cardíaco, etcétera, cuando esos atletas habían superado una prueba de esfuerzo y en sí, ese caso no había ninguna evidencia
de que sí, existía ese problema. La pregunta sí. es, ¿hasta qué punto una prueba de esfuerzo puede detectar que existe o que pueda existir alguna anomalía que, si no se trata convenientemente o si no se diagnostica a lo largo del tiempo, pueda suponer un problema de salud grave? A ver, raro. Es decir, Y claro, perdón, las... los casos son mínimos, pero están. Sí, sí, sí están. Si nos referimos a patología genética, Ujú, eh, prácticamente se detectan todos, prácticamente, ¿vale? Es rarísimo que una patología genética, porque es que ya se ve en reposo, entonces ujú. después en esfuerzo se ve más claro todavía. Claro, queda Bien, más en evidencia. exacto, o sea, es decir, que la patología genética serían los menores de 35, vamos a decir así. Sí, Si se es mayor de 35, habitualmente es una cardiopatía isquémica. Y eso, como a mí me gusta decirles a los pacientes, eso es fruto de los hábitos que ha habido durante toda la vida hasta ese momento. ujú, Es decir, que hay sobrepeso, que no hay un cuidado con la tensión, ni con el colesterol, ni con la alimentación, ni con el estrés, ni con el deporte. Bien, entonces, habitualmente sí que sucede en mayores, mayores de 35 y suele ser cardiopatía isquémica o a veces, pero más raro, problemas de arritmia. claro. Eh, lo hemos detectado en la prueba de esfuerzo en ese momento puntualmente. Si no se ha detectado, es, Claro, no hay es evidencia. imposible saber. Claro, Exacto, no no hay tenemos la evidencia, por tanto evidencia. es imposible Por saberlo. eso es importante hacer la eco para ver si Ujú, hay alguna zona, algo isquémica, que durante el ejercicio pasa desapercibida, sí, pero que en la eco sí que puede ser claro. vista. Y durante la prueba de esfuerzo se detecta una arritmia. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué se hace en ese momento? depende. Si esa arritmia se permanece en el tiempo, se interrumpe, se toman las medidas oportunas. Nosotros, Sí, desde luego, todas las pruebas de esfuerzo tenemos desfibrilador, tenemos un carro de parada, tenemos enfermería también. sí. Quiero decir que estamos siempre preparados. Claro, Eh, perdón, eso sería en casos más extremos. no, Sí, siempre. me refiero me refiero Ah, sí, por que, supuesto, sí, no, sí. exactamente, me refiero que cuando un paciente sufre una arritmia leve, pues tampoco sí que es No, interesante, entiendo, como dice la doctora, parar la prueba de esfuerzo, pero las consecuencias no van más allá, en principio. no van más allá, no van más allá, ¿de acuerdo? Ujú, Pero sí que tenemos después que hacer en cardiología pues las pruebas pertinentes para diagnosticar, para calificar y ujú, ponerle una solución. En el caso de, hay algunas arritmias que son benignas, que no ujú, se va a hacer nada. Que ujú, vamos a hacer, lo que sí que vamos a hacer es cambiar un poquito el tipo de entrenamiento, claro. porque es cierto que el deporte adapta el corazón y entonces lo vamos a aprovechar. Ujú. Es Es decir, así. que un deportista puede practicar su deporte preferido incluso, incluso con una arritmia benigna Sí, detectada, adaptando su plan de entreno. Y en principio sí, no tiene por qué suponer ningún problema. no. Ajá, Lo más probable es que el cardiólogo le vaya a poner medicación y con ujú. medicación no va, todo el mundo va a correr y va a hacer deporte, no hay Claro, problema. y estadísticamente hablando, para hacernos una Sí, idea, de esas 12.000 pruebas de sí. esfuerzo y algunas más incluso que ha hecho la doctora Núñez, porcentualmente hablando, en qué número de casos se ha detectado una arritmia benigna? Para hacernos una idea. Pues a ver, una arritmia benigna puede haber sido detectada en menos de un 10%. En menos de un 10%. Sí, Ujú, sí. bien. ¿Y una arritmia grave, una arritmia seria que suponga ya un seguimiento mucho más directo por parte del cardiólogo? Eh, bastante menos, claro. Claro, claro. Sí, por suerte, Sí, 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 gracias a Dios, sí. por Sí, suerte. lo que sí se detecta mucho es la hipertensión en el ejercicio. Ajá, Sí, la hipertensión sí que es algo que no es consciente el paciente claro, de que tiene una hipertensión en ejercicio. claro. Sí, eso sí. Bueno, la tiene, pregunto, María Jesús, durante el ejercicio y después, porque en Hay muchos veces que casos, sí, veces que no.
O sea, Claro, hay no, veces, hay lo hipertensos pregunto, que no no, están bien controlados sí, no, y perdón, ahí, sí, lo pregunto porque en muchos casos la hipertensión arterial, bueno, o en la mayoría de ellos, María Jesús ahora lo explicará mejor que yo, eh, es una, es una patología asintomática y hay muchas sí, personas, muchos pacientes, muchas personas que tienen hipertensión arterial y no lo saben, ¿no? sí, sí, es cierto. Eh, Hay dos situaciones. La persona que ya es hipertensa y Ujú. que tiene ya su medicación y que no sabe si en ejercicio tiene una respuesta hipertensiva o no. Ajá, Bien, entiendo. entonces eso tenemos que verlo. Y después está la persona que no sabe que es hipertensa, que se sospecha en reposo y que Ujú. claramente en ejercicio manifiesta su hipertensión. Claro, que también es una forma de diagnosticarla en Sí, ese momento. por supuesto, sí, sí. La hipertensión puede suponer el hecho de limitar la práctica deportiva de la persona en cuestión. No, todos los, a ver, limitarla no, no, será adaptar, pero no, no Ujú. ponerle frenos, o sea, es Sí. adaptar. No, el Ajá. ejercicio siempre va a cambiar para bien, siempre que sea el adecuado a cada persona, siempre Sí, va a cambiar para bien la situación cardiovascular del individuo. claro. Estamos hablando de pruebas de esfuerzo, pero yo quiero Sí. saber si estas diferentes tipologías que hemos comentado, diferentes niveles, diferentes posibilidades, se aplica exactamente igual para hombres y mujeres. Quiero decir, ¿es el mismo tipo de prueba de esfuerzo para un varón de 30 años que para una mujer de 30 años? A ver, tenemos que saber que somos diferentes, eh, tanto la envergadura como el Mm, porcentaje de masa muscular es diferente y las velocidades, lo tenemos comprobado, también lo son. Entonces, básicamente el concepto de prueba de esfuerzo es el mismo, mm, pero las velocidades a las que vamos a iniciar y las que vamos a llegar como máximo son inferiores a las conseguidas por los hombres. mm. Pero Eso, en principio sí es lo mismo. O sea, si yo a un hombre le voy a poner vamos a empezar a caminar a 6 kilómetros por hora y progresivamente vamos a ir aumentando hasta 17 o 18 o hasta 10, 15 kilómetros por hora. Y en la mujer vamos a empezar en 5 o en 4. sí, sí, ¿De sí, acuerdo? entiendo. Antes de someterse a una prueba de esfuerzo, la persona determinada tiene que hacer algún tipo de preparación. Es decir, es Sí. lo mismo que yo me someta a una prueba de esfuerzo cuando estoy en una fase de entreno muy fuerte, muy exigente, que cuando llevo 2 meses descansando sin hacer nada. Es decir, ¿qué se recomienda? A ver, se recomienda hacer la prueba de esfuerzo cuando los datos obtenidos van a ser útiles. Es decir, Ujú, si yo he decidido que voy a hacer deporte, entonces perfecto. Si tengo en mente hacer una competición y quiero saber cómo estoy y si estoy avanzando y voy correcto, ujú, perfecto. sí. Si es hacer una prueba de esfuerzo por sintomatología, es decir, pues es que yo cada vez que hago deporte me entra un dolor en el pecho que no puedo. Lógicamente hay que hacer una prueba de esfuerzo, pero no está indicada si no hay un interés, si no hay una indicación, Ajá. Sí, sí, ¿vale? queda claro. Eso Em, es. ¿Cuál es el perfil del profesional que está capacitado, digámoslo así, para hacer una prueba de esfuerzo? ¿Todos los médicos pueden hacer una prueba de esfuerzo, digamos, válida? O, quiero decir, ¿se requiere algún tipo de formación previa? Los datos obtenidos de una prueba de esfuerzo no suelen ser interpretados por los médicos. Ajá. No conocen, porque no en la formación durante la carrera apenas se ha dado fisiología del ejercicio, se da fisiología humana, Ujú, pero en ejercicio no sabemos cómo funciona. claro. Entonces, para eso es la especialidad, es VIAVIR, Sí, sí, bueno, pues lo mismo que traumatología o que claro. rehabilitación, pues se Eso hace medicina, es educación una física y especialidad deporte. médica. Es una especialidad médica, sí. Por tanto, el profesional capacitado perfectamente para interpretar los datos de una prueba de Sí, esfuerzo es el médico especializado en medicina deportiva. exacto, Es así de claro. exacto. Sí. Bien.
Antes decía María Jesús que lo ideal sería someterse a esa, sobre todo a las personas que practican deporte, actividad física Sí, de cierta intensidad, dedicarse a hacerse una prueba de esfuerzo al menos una vez al año. Pero si es sí, necesario hacerla un par de veces o tres, no hay problema. por supuesto, Y por no hay supuesto. contraindicaciones para hacer No, 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 todas las pruebas de no. esfuerzo que consideremos Claro. oportunas, A ver, necesarias, ¿no? contraindicaciones para hacer la prueba de esfuerzo, pues es estar igual que como cuando hacemos ejercicio, es tener fiebre, por ejemplo, o sea, tener un Claro, proceso infeccioso, ¿de acuerdo? No tener, pues eso, no tener la cabeza bien como para poder hacer estas cosas. Pero, pues eso, o sea, sobre todo es tener una infección ujú, estar claro, o sí, sí, estar sí. en un proceso tumoral, Ujú. ¿de acuerdo? No controlado, pues porque incluso en cáncer el ejercicio es beneficioso y se hace previa, o sea, se hace antes la prueba de esfuerzo para indicar la intensidad del ejercicio. Claro, por tanto, antes de concluir, María Jesús, lo ideal sería que cualquier persona que quiera hacerse una prueba de esfuerzo, digamos, en condiciones, se Sí, dirija a un centro especializado, ¿no? sí, exacto, sí. Sí, es cierto que hay ya varios centros, pero bueno, nosotros siempre les vamos a atender estupendamente con todo nuestro cariño Sí, y les vamos a dar muchos datos y se los vamos a explicar, que eso es también muy importante. claro. Y por último, antes, digamos, a vuela micrófono, hacíamos una breve referencia al tema de la tecnología, de la Sí, tecnología y de la aparatología, y de la sí. aparatología que se utiliza en las pruebas de esfuerzo. ¿Cómo, cómo se ha avanzado en el tema tecnológico para analizar los datos de las pruebas de esfuerzo? Sí, se ha avanzado bastante, sobre todo para la comodidad del paciente. Ahora mismo ya pues es todo vía Bluetooth. Antes llevaba muchos cables colgando, Claro. demasiados, y Ujú. primero es una prueba que exige mucho control y había demasiados cables. Ahora prácticamente pues nada, con un cajetín ya Sí, tenemos sí, sí. muchos datos, ¿no? Sería una prueba de Y esfuerzo inalámbrica, prácticamente, exacto, vía exacto, wifi. sí, exacto, sí. Sí, Claro. después hay otros dispositivos que sí que permiten hacer las pruebas en campo, Ujú. llevando además, pues, digamos, portátil, Sí. hacer la prueba con los gases, pero también de forma portátil. Y esto Ajá. permite, pues, una cierta distancia y no tener que estar dentro del laboratorio, digamos, laboratorio o la Sí, consulta sí, 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 sí. en una cinta, etcétera. Bueno, Pero es más complicado. esta modalidad Sí, yo la desconocía, pero ya se está utilizando. Es decir, es una especie sí, de mochilita, ¿no? Que lleva exacto, encima el deportista y que recoge sí. los datos durante un tiempo determinado que luego se Claro, analizan en el laboratorio. sí, sí. Esto está sobre todo se utiliza en alto rendimiento, Claro, que evidentemente, sí, sí, sí. es más para alto rendimiento. Ujú. Eh, una cosa más, que no quiero que quede fuera de tiempo. ¿Cuánto tiene que durar aproximadamente en tiempo una prueba de Mm. esfuerzo determinada en función de las diferentes tipologías que antes comentábamos? Pero bueno, como término medio, ¿cuánto tiempo dura una prueba de esfuerzo? Pues entre 8, 12, máximo 15 minutos. Sería lo Máximo. idóneo. Ajá. Sí, máximo, sí. Una prueba de esfuerzo máxima debería ser eso. Ujú. Eh, si dura menos es que no se ha adaptado bien el protocolo. Si dura Sí, más es que tampoco se ha adaptado bien. Hemos bien. empezado con demasiado Ajá. poca carga. ¿Eh? Entre 8 y Eso 15 sería así. minutos. Entre 8 y 15 minutos. Entre, en- Habitualmente nadie llega a los 15. Ajá. Bueno, si es un atleta de élite mundial, igual sí, ¿no? No, No. no, porque, por ejemplo, si yo pongo habitualmente a un paciente que corre 3, 4 días por semana, Sí. eh, y le empiezo a 6 kilómetros por hora, yo sé que su velocidad crucero va a ser Mm, 5,15 minutos el kilómetro, vamos a poner. sí. El atleta de élite yo no le voy a poner a 6 minutos, a 6 kilómetros por hora para iniciar, Sí. le voy a poner a 12. Bueno, esto es un poco de mala Entonces, idea, ¿eh? no, su velocidad crucero va a ser Sí, sí, sí. 3,30. Claro, claro, ¿Eh? O claro, sea, es evidentemente. que o sea, su velocidad de aeróbico tranquilo va a Claro, ser a 3,30, no tiene claro. nada que ver. Pero aún así, no, en la mayoría de casos no llegan a cumplir No suelen llegar a 15. ese tiempo máximo de 15 minutos. Sí,
Sí, Ajá. alguno llega, pero es más porque me dicen, doctora, que yo tengo que calentar bien, ¿eh? Póngame despacito al Claro. principio. Bueno, es que Lo habrán, ponemos y ya habrán, está. habrán algunos de ellos, María Jesús, que se tomarán, pregunto, la prueba de esfuerzo como una competición, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Sí, por supuesto. Ese Es más, yo espíritu recuerdo a un competitivo, paciente que decía, doctora, yo esto lo voy a ensayar mucho, el próximo año vengo y claro, lo peto. y tengo que superarlo. Exacto. Muy bien. Sí, eso es. María Jesús, no sé, María Jesús, si nos hemos dejado algún concepto, algún mensaje, algo que consideres interesante para concluir. Bueno, yo lo que sí diría es que la prueba de esfuerzo ofrece muchos datos muy interesantes que siempre nos van a hacer mejorar, porque conocernos es mejorar, simplemente ya conociéndonos. Mm, Entonces, si nos afianzan en nuestros ritmos, nosotros vamos a ir con mucha más tranquilidad haciendo el deporte y sobre todo, bueno, pues con el apoyo médico, especialista, que es muy importante ujú. para darnos la confianza absoluta de que todo va a ir bien. Bueno, como antes decíamos, la doctora Núñez, María Jesús Núñez, es una de las profesionales expertas en medicina del deporte. Yo creo que con más pruebas de esfuerzo a sus espaldas, 12.000, Probablemente. 12.000 y pico, y las que vendrán, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, sí, ahora claro. mismo, de media semanal, ¿cuántas hacéis? Pues ahora mismo estamos condicionados por la situación de pandemia, entonces Claro, tenemos que guardar, pues primero a todos los que hacen las pruebas de esfuerzo hacemos un test de antígenos para claro. confirmar que no hay ningún problema de virus Ujú. y después tenemos que estar ventilando la sala donde lo hacemos durante media hora. Claro, por Entonces tanto, eso ha tenemos hecho, que ir, claro, que se reduzca un sí, poco la... Pero bueno, sí, aproximadamente, ¿cuántas hacéis a la semana? aproximadamente pues 20. 20. Y antes de la pandemia igual eran 30 o No, más. antes de la pandemia, pues teníamos a los médicos que ahora mismo, todavía hay algunos que están en ERTE, Sí, y teníamos, pues a ver, 5, 10, 15, pues 50, 50. Es increíble, claro. A este paso vamos 50. a superar rápidamente las 15.000 en pocas semanas, incluso en pocos meses. María Jesús, doctora Núñez, simplemente para, como referencia final, em, esas 20, 30, 40, 50 pruebas de esfuerzo semanales como media, en este caso concreto, la doctora Núñez, ¿dónde las realiza en Madrid? Pues en Madrid, en Helsinki, que es en ABC Serrano, en la cuarta planta, es Helsinki, Ujú. esta es el centro médico de Reebok Sports Club. Sí. Y allí estoy yo, pero también hay otro que es en Pozuelo, que Ujú. es Reebok Sports Club La Finca, y allí hay otro centro médico que también está haciendo a la vez pruebas de esfuerzo. O Muy sea bien. que, digamos, estamos duplicados. Pues como decíamos antes, un centro especializado con los mejores profesionales que van a valorar con todo lujo de detalles los resultados, los parámetros de cada prueba de esfuerzo. María Jesús Núñez, muchísimas gracias. Creo que Muchas, hemos hecho una visión muy amplia, ¿verdad? Y en algunos casos incluso pormenorizada de sí. todo lo que puede conllevar para un atleta, para un deportista, hacerse una prueba de esfuerzo regularmente. Gracias, María Jesús. Doctora Muchas gracias, Núñez, Carles. un abrazo. Un gusto. Hasta ahora.